Bien, en la segunda parte de nuestro tema 5, que son las consideraciones sobre el desarrollo del turismo en el medio ambiente, vamos a establecer cuál es esa relación que existe entre turismo y medio ambiente. Me imagino que ustedes ya están en este momento en la materia de Ecoturismo 2. ¿En qué parte están, Pamé? Ahora está explicándonos para el trabajo la parte de las fichas de construcción para espacios así. Ya. Entonces, pero ya no han hecho todavía medición de capacidad de carga. No, todavía no. Ya, seguramente que ya van a ver la parte de la medición. ¿Impactos han visto? Sí, Lice, en Ecoturismo 1. Ya. ¿Y impactos que ocasionan el turismo? ¿O que son atribuibles al turismo, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí, eso también estaba en el primer Ecoturismo 1. Ya. Entonces vamos a hacer un recordatorio. Y nosotros también habíamos ya de alguna manera señalado de que el turismo siempre va a tender a impactar. Es decir, van a haber repercusión negativa, ¿no?, ambiental a consecuencia del turismo. Y eso es lógico, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si tenemos acá un bosque y en el bosque va a haber, dentro de sus características, flora y fauna. Ahora, por ejemplo, cuando se hacen los análisis medioambientales, lo que se tiene que identificar en primera instancia es si estos bosques son propios, es decir, con especies propias del lugar. Entonces a estas especies las llamamos especies nativas o endémicas. Eso significa de que estos árboles, que los ven acá, toda esta parte del bosque y estos árboles, son originarios del lugar. A eso llamamos endémicos, que son propios del lugar. Porque si no, han sido especies arbóreas que han sido plantadas por el hombre. Si nosotros, por ejemplo, vemos el bosque, el Parque Nacional Tunari, empezando desde la segunda circunvalación y vamos subiendo, vamos a ver quebradas
con estas características de áreas boscosas. Y si nosotros vemos cuáles son las especies predominantes en este bosque, van a ser dos: los pinos y los eucaliptos. Pero los pinos no son especies nativas ni endémicas de este sector. Los pinos son europeos, asiáticos. Eso significa de que el hombre ha reforestado todas estas laderas. ¿Y los eucaliptos de dónde son originarios? ¿Cuál es el origen de los eucaliptos? ¿Alguno de ustedes sabe? Trajeron los españoles, dice. Trajeron los españoles, pero no son originarios de España. Son de Australia, si no me equivoco. Exactamente. Es decir, los eucaliptos son especies endémicas, nativas o propias de Australia. Eso significa de que todos estos nuestros bosques que vemos en todas esas hondonadas, en esas laderas, en el Parque Nacional Tunari, son especies plantadas, reforestadas. Según vamos subiendo, ya por el kilómetro, porque son 25 kilómetros desde la plazuela de Calacala hasta llegar a la ladera, perdón, a la parte más alta. En la parte más alta, que debemos estar ya sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, encontramos una especie nativa, es decir, endémica del sector, propia del sector. Y esta es la quehuiña, es decir, hay bosques de quehuiñales. Y la quehuiña es una especie propia de las alturas, es decir, parte altiplánica, pero que tienen que tener ciertas características ecológicas, porque si no todo el altiplano boliviano estuviera pues con quehuiñas. Entonces necesitan ciertas características climatológicas que desde hace 5.000, 10.000 años o más han estado ahí. Entonces las quehuiñas aquí arriba es una especie endémica. Ahora, ¿para qué nos sirve esa información dentro de las repercusiones del turismo? ¿Para qué nos sirve esa información? Para justamente recautelar y conservar las especies endémicas que existen. Sí, van a haber repercusiones negativas. Si, por ejemplo, aquí nosotros en este bosque, si nosotros decidimos limpiar el bosque y aquí construimos
un pequeño centro turístico. Es decir, estamos impactando negativamente. Porque con seguridad hemos tenido que talar los árboles, a pesar que son especies reforestadas. Hemos tenido que talar los árboles, los eucaliptos, los pinos, para poner las instalaciones turísticas. Entonces, ahí va a existir una repercusión negativa que está ocasionando el turismo. Por eso que hay que hacer un análisis medioambiental y hay que saber justamente si estas especies de la flora son endémicas o han sido reforestadas. El impacto va a existir dentro de las repercusiones en este sector. Pero hay también la opción de que para minimizar ese impacto, nosotros nuevamente podemos empezar a reforestar algunos lugares para mantener el manto vegetal. En cambio, en la parte aquí de la colina, donde están la especie endémica que son las quehuiñas, con seguridad de que si nosotros ponemos las instalaciones acá, el impacto va a ser muchísimo mayor, porque aquí vamos a tener que una parte del bosque, vamos a tener también que deforestar para ubicar las instalaciones si las ponemos acá arriba. Eso significa que el impacto sería mayor si nosotros ubicamos a estas especies endémicas que son propias del lugar y que su existencia deben estar más de 5.000 años, 3.000 años acá, que a las especies reforestadas. Entonces, hemos dicho, el turismo siempre va a ocasionar repercusiones negativas. Ahora, justamente para eso nos sirve el plan. Para establecer, ¿no? Para establecer cómo nosotros podemos minimizar los impactos. Y seguramente que una estrategia para minimizar los impactos va a ser, sí, aquí vamos a impactar, pero nosotros vamos a proponer como medida de mitigación que vamos a reforestar lo más que se pueda, ¿no? Y vamos a utilizar y vamos a concebir instalaciones turísticas de baja densidad, es decir, que no van a ser edificios altos, que se van a tratar de trabajar con materiales del sitio, es decir, con madera, con la misma madera que se ha volteado de acá. Seguramente que se trabajará con ladrillo y en lo posible se va a tener un sistema de ambiental de recojo de basura, de manejo del bosque de manera organizada para realizar las visitas porque seguramente que se van a hacer visitas, sendas, etcétera. Entonces, se va a tratar de que
inclusive para impactar menos, se van a utilizar los caminos que utilizaban los campesinos hace 200 años, esas sendas, que eran sendas de herradura, para no dañar más el bosque. Porque no nos olvidemos que desde hace cientos de años, toda esta parte de lo que hoy es el Parque Nacional Tunari, hasta llegar a las alturas y todo eso, hay un montón de sendas de herradura. Eso significa que los campesinos sacaban sus productos agrícolas y se comunicaban y se trasladaban con sus animales. En este caso, con los burros, los asnos, que esa especie también es adaptada porque han traído los españoles. Inclusive si se hiciera un trabajo mucho más minucioso, es decir, un estudio arqueológico, y se hicieran mayores trabajos históricos arqueológicos, con seguridad que por ese sector vamos a encontrar, más allá de la quebrada de la Taquiña, vamos a encontrar caminos incas. Porque no nos olvidemos de que Cochabamba, lo que hoy es el cercado, toda la parte de Cochabamba, proviene del vocablo quechua, cocha, pampa. Es decir, significaba una pampa cenegosa. Y en las épocas del Incario, especialmente de la época del Incario expansivo, ¿no?, por todos estos sectores han caminado los incas. Y muestra de ello justamente son las ruinas que ya están casi deshechas, que están en Sipe-Sipe, en Zajaipampa, o perdón, en el sitio arqueológico de, ¿qué se llama el de Sipe-Sipe? Incarracay, creo. ¿Eso? En Casacay, exactamente. Que en Casacay eran silos donde se almacenaba el maíz. Porque ahora queda una discusión muy grande entre los antropólogos y los biólogos a nivel mundial. Si el maíz es una especie endémica propia de Sudamérica, y en este caso de parte del Ecuador, parte del Perú, parte de Bolivia y parte del norte argentino, o es una especie endémica mexicana. ¿Dónde se originó por primera vez el maíz? Entonces, ahora, porque ustedes saben de que el maíz siempre ha sido el elemento fundamental de la gastronomía maya y de la gastronomía azteca, tanto en México como donde se han desplazado estas culturas. Pero hay estudios que revelan de que pareciese de que por primera vez aparece en la América, en lo que hoy es Bolivia y todo el sector de Cochabamba, hacia todo este sector de los valles. Entonces, es un tema de discusión, que esa discusión, ese debate científico se ha iniciado en México hace unos 8 o 10 años atrás, ¿no? Entonces, porque cuando llegaron los españoles y hacen la primera fundación de Cochabamba y luego la segunda fundación, ya todo esto estaba con maíces, todos eran maizales. Y ahí está justamente la institución de la mita, en la época de la colonia, que los españoles adoptan la mita, que son y los encomenderos, los mitayos, porque en la cultura inca, siempre los súbditos del Inca tenían que hacer trabajos gratuitos para su rey, el Inca, su soberano el Inca. Entonces, todas las comunidades campesinas que habían sido sometidas por el Incario salían pues 2, 3 veces al año, y eran cientos de personas que iban a trabajar las tierras del Inca.
Porque una buena parte del valle donde estamos ahora nosotros en Cochabamba, del Valle Central, una buena parte correspondía a las tierras del Inca. Y el resto de las tierras eran de las comunidades originarias de este sector que estaban sometidas a los incas. Entonces la producción, como bajo la mita, entonces, y los mitayos, bajo esa institución inca, entonces salían a sembrar, a labrar la tierra, a sembrar y a cosechar el maíz, y tenían que ensilar el maíz, es decir, almacenar el maíz. Y los almacenan en Cotapaxi, en primera instancia, y luego los llevan hasta Incazacay, donde estaban los silos trabajados de piedra. Y desde Incazacay los llevaban hasta el Cusco. Pasaban por todo el valle de Puno, Perú, para llegar hasta el Cusco. ¿Cómo lo hacían? Si los españoles trajeron los caballos y trajeron los burros, entonces habían las llamas. Las llamas, las alpacas y las vicuñas son, en este caso, especies endémicas del altiplano sudamericano. Y a esa institución dentro del Incario, nosotros la hemos denominado, y se la ha denominado siempre, como los llameros. Y los llameros eran individuos, personas, que venían desde el Cusco, pero eran grupos de hombres que venían a veces 500 o 1000 llamas, según las crónicas que relata Betanzos, que era un español que se dedica a escribir cuando llega a Bolivia, lo mismo que en este caso Betanzos. Tenemos otros clérigos españoles en la época de la colonia, como Garcilaso de la Vega, como los frailes, hay 2 o 3 frailes más, que son los historiadores, ¿no? Los que van escribiendo y van narrando la historia. Entonces, esos caminos, todavía el Museo Arqueológico que depende de la Universidad de San Simón, el que está en la calle Calama, en la Jordán y Nathaniel Aguirre, los arqueólogos hicieron varias investigaciones, hay los documentos, y han encontrado caminos incas por el sector de Sipe-Sipe y también por el Parque Nacional Tunari. Sí, los incas han logrado desarrollar y construir Incallacta con un fin claro. El Incallacta era un fuerte inca. ¿Y para qué servía el fuerte inca? Era un defensivo contra el avance de los chiriguanos, porque los chiriguanos eran un pueblo muy guerrero, y los chiriguanos vienen desde el Paraguay y desde la parte de la Chiquitanía, de los bosques secos, ¿no? Entonces, los incas tienen que construir ahí Incallacta como un fuerte para evitar el avance de los chiriguanos, porque los chiriguanos avanzaban y no querían, y más bien los chiriguanos querían someter a todos los pueblos, o esas pequeñas comunidades, pueblos precolombinos que existían en todo este sector del valle, ¿no? Entonces, los incas utilizan esas fortificaciones. Entonces, hay mucho para poder ver en relación a las repercusiones negativas del turismo, ¿no? Ahora, decíamos, estas repercusiones negativas se van a ver fundamentalmente porque, y se va a visualizar mucho, porque no hay un plan de desarrollo turístico. Yo he subido hace un mes más o menos hasta el kilómetro 10, hemos subido del Parque Nacional Tunari, y realmente es una pena. Realmente es un llanto, porque ahí había un centro turístico que se construyó como consecuencia,
el proyecto nace como un trabajo de tesis, un trabajo de grado de una de las chicas de la carrera de Turismo y Hotelería de Univalle, hace más de 20 años. Entonces, se diseñan las cabañas, todo eso. Ustedes vieran ahora, de las cabañas solamente te quedan los techos y parte de las paredes. De los pasilleros no queda nada. Los basureros están ahí, pero la basura son montones de basura botada, desparramada. Y la gente va por lo menos a esparcirse un rato en movilidades y también a pie, porque hay tipo graderías para los que quieren subir a pie desde la tranca, porque hay una puerta del Parque Tunari donde te registran el vehículo, el nombre de las personas, todo eso. Pagas a 10 bolivianos por cada persona, y porque solamente se puede estar hasta las 5 de la tarde. Y al bajar ya no hay ni quien te abra la tranca. No hay el guardaparque, nada. Entonces hay un control, sí, de los que suben. Pero por ahí se quedan y son los que provocan los incendios, ¿no? Entonces no hay ningún control. Es decir, por eso que ponemos el ejemplo del Parque Nacional Tunari, donde hay una falta total de control. Esta repercusión negativa es un efecto de todas las industrias, es decir, en este caso, el resto de las industrias, la industria pesada, la industria minera, la industria, la agroindustria, por ejemplo, siempre crean repercusiones negativas, y el turismo también crea repercusiones negativas. Entonces, hay una temática que se llama, y es una maestría que hay en Europa, y ahora creo que se ha vuelto un doctorado, y se llama análisis de localización territorial turístico. Y ahí lo que se hacen son análisis económicos sobre espacios físicos para ver si vale la pena de que, desde el punto de vista económico, si es más rentable tener un sector de pastoreo, el sector sí es de pastoreo, si hay un sector aquí de pastoreo, donde están las ovejas, etcétera, ¿no? De champitas, hay es todo pasturas ganaderas. ¿Cuánto económicamente renta esto? ¿Y cuánto rentaría si aquí se incorpora o se dedica a la actividad turística? Que sería la primera variable, sería la rentabilidad económica, y la segunda variable a tomar en cuenta son los impactos ambientales, ¿no? A pesar de que en muchas propuestas también las instalaciones al aire libre repercuten. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar minimizar esas repercusiones negativas. Por eso que es fundamental hacer estudios de impactos del turismo al medio ambiente. Por eso que dentro del equipo de planificación, de planificadores, tiene que haber siempre un biólogo o un ingeniero ambiental, para que ellos puedan, es decir, levantar, en este caso, la información sobre los impactos ambientales que va a ocasionar el turismo, y que ellos van a, dentro de la propuesta del plan, van a proponer, es decir, minimizar esos impactos ambientales. Y hay elementos fundamentales para poder minimizar esos impactos ambientales. Por eso decimos que hoy se pueden evaluar los impactos ambientales. Inclusive se pueden cuantificar. Es decir, se puede tener información cuantitativa. Cuantitativa, numérica, de los impactos, y la parte cualitativa. Y lo que se va a buscar fundamentalmente es la mitigación de los impactos.
La mitigación de los impactos va a significar que esos impactos, ¿ya?, van a ser lo mínimamente posible y van a haber acciones para minimizar los impactos. Es decir, se van a mitigar. Como por ejemplo, aquí, en este ejemplo que poníamos, se van a hacer reforestaciones permanentes. Se va a traer en lo posible, impactando lo menos posible, ¿no? Canales de riego, porque realmente todo esto es un erial, solamente los árboles están verdes y todo el piso, el suelo, el terreno son totalmente áridos. Es una aridez total, solamente son los árboles y eso también ocasiona de que sean muy susceptibles a poderse quemar, ¿no? Y sobre eso la variable de los vientos, ¿no? La velocidad de los vientos. Entonces hay que mitigar. Y mitigar va a ser simplemente traer agua, mejorar las características de los suelos, tal vez incorporando nuevas pasturas para que puedan estar verdes, porque no nos olvidemos de que el eucalipto es una de las especies más depredantes que puede existir. Un eucalipto por día, el eucalipto se caracteriza, después vamos a ver, porque acá estamos con poco tiempo aquí, después les voy a explicar del eucalipto. Tomando medidas preventivas de planificación, por eso que necesitamos de una ingeniería ambiental, como decíamos, para ver justamente, en este caso, esas repercusiones y cómo las vamos a mitigar. Se presentan dos cuestionantes sobre desarrollo del turismo y del medio ambiente. Y esas dos cuestionantes hay que trabajarlas muy bien. Es decir, ¿cuáles serán los impactos que va a originar el turismo? Y hay que describirlos, esos impactos. Impacto sobre el agua, impacto del ruido, impacto en el suelo, impacto en el subsuelo, impacto en las aguas, en las láminas de agua, en las aguas subterráneas, en el aire, etc. Entonces, y sobre eso hay que establecer la mitigación, cómo se va a mitigar esos impactos. Se los identifica, uno es consciente de que el turismo es impactante, pero luego hay que ver cómo va a estar mitigado. Y la segunda gran cuestionante es cómo mejora la zona ambiental para el turismo, es decir, el propio turismo, con la generación de los recursos económicos que trae el turismo, cómo puede ser o cómo puede mejorar ambientalmente esos espacios. Por eso que decimos que hay que ver, en este caso, la generación de recursos económicos, cuánto va a generar de recursos económicos, cuánta de este total de recursos económicos que van a pagar los turistas, cuánto se va a disponer, para la mejora ambiental. Si, por ejemplo, aquí anualmente va a generar 10 millones de bolivianos, pongamos el caso. Ya. 10 millones. Está generando, pongamos, de utilidad, descontando todo, pagando sueldos, pagando todo. De estos 10 millones, ¿cuánto en porcentaje se va a utilizar para mejorar ambientalmente estos sectores? Entonces, por eso que ahí quedan esas dos cuestionantes y en el debate, ¿cómo lograr? Uno, mitigar, y dos, ¿cómo vamos a mitigar los impactos ambientales originados por el turismo? Hay que buscar la mitigación. Y dos, ¿cómo el turismo puede mejorar esas condiciones ambientales
de esos espacios físicos. Y hay, ¿no? Hay grandes posibilidades de que el turismo, por la generación de recursos económicos, vayan a preservar estos. ¿Preguntas? Ninguna, dice. Nos vemos en 8 o 10 minutos, por favor.